La sonrisa artificial del capitán Ronald Reynolds se desvaneció en el instante en que sus ojos se posaron en la mujer sentada en la primera fila de la primera clase. Con pasos firmes, se acercó, ignorando a los demás pasajeros, y se detuvo junto al asiento 1A. «Señora, creo que hay un error. Esta es la sección de primera clase», declaró en un tono cortésmente ofensivo, lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor lo oyeran. Amara Bennett, de 38 años, levantó la vista de su tableta, donde estaba analizando un informe estratégico, y fijó su mirada en el hombre que tenía delante. Sin alzar la voz, respondió con calma: «Lo sé, capitán. Este es mi asiento, como consta en mi billete». Él le entregó la nota con calma. El silencio que siguió pareció pesar más que la presión del avión aún detenido en la puerta de embarque. Reynolds no aceptó el papel de inmediato. Miró a la mujer que tenía delante, como si todavía estuviera buscando una justificación para rebatirla. La mirada en sus ojos era la misma que había visto tantas veces antes, una mezcla de incredulidad y desdén, el tipo de mirada que implicaba que la gente como ella no pertenecía allí. Amara, vestida discretamente, camisa de lino azul oscuro, cabello recogido y con un aspecto elegante pero no ostentoso, sabía exactamente lo que significaba esa mirada. Y en ese momento decidió no dar marcha atrás. «Capitán, si tiene alguna duda sobre mi pasaje, le sugiero que consulte con el personal de tierra. Estoy en una reunión». Volvió a mirar la pantalla de la tableta y deslizó el dedo con precisión sobre los datos que había estado organizando durante días. A nuestro alrededor, los pasajeros murmuraban y discretamente empezaron a alzarse los teléfonos móviles. La incomodidad era visible, pero Amara mantuvo la compostura como si ya hubiera enfrentado esa escena antes y supiera cómo convertirla en algo más grande. Reynolds sintió que el control se le escapaba entre los dedos. Intentó recuperar la autoridad, mencionando protocolos internos y distribución adecuada de los asientos. Pero la propia azafata jefa, al ser llamada, confirmó sin dudarlo: el billete de la señora Bennett era legítimo. Ella debería estar allí. Incapaz de soportar más la vergüenza que había causado, el capitán dijo secamente: «Disculpe las molestias», y se alejó, tratando de ocultar su irritación. Pero ya era demasiado tarde. El malestar en la cabina era palpable. Un hombre en el asiento 1C intercambió miradas con su esposa. Murmuró algo como «¡Qué absurdo!», mientras dos mujeres jóvenes del otro lado continuaban filmando en silencio. Amara permaneció serena. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo. No era la primera vez que la subestimaban, y sabía que quizá no sería la última. Pero a diferencia de otras ocasiones, ese día tenía una carta guardada. Lo que Reynolds ignoró, como tantos antes que él, fue quién estaba realmente frente a él. Amara no era solo un pasajero de primera clase, fue la nueva directora del Departamento de Diversidad y Ética Corporativa de Global Airlines, designada luego de meses de coordinación con el directorio. Desde que asumió el cargo, ha estado construyendo silenciosamente el proyecto Transparencia, un programa interno basado en denuncias confidenciales, análisis de patrones discriminatorios y revisión de la conducta de empleados en posiciones de poder. Y Reynolds ya aparecía en algunos informes. Lo que él veía como una mujer negra más fuera de lugar era, de hecho, la mente maestra detrás de la política que pondría fin a décadas de impunidad dentro de la empresa. Amara lo sabía. Y mientras todos aún digerían la incomodidad de la escena, el vídeo ya empezaba a circular en los grupos internos de la empresa, compartido por una empleada del departamento legal que, sin saberlo, acababa de activar lo que precisamente tenía planeado. Durante el vuelo, Amara se mantuvo concentrada. Sabía que, a esa altura, su nombre ya había sido mencionado en los
mensajes intercambiados por altos directivos y que el comité de gobierno corporativo no ignoraría el contenido de la grabación. Pero no se trataba de ella. Nunca lo fue. Se trataba de lo que esa escena representaba para tantas personas que, a lo largo de los años, habían sido humilladas en silencio, sin cámaras, sin testigos, sin estructura. La tableta que tenía frente a ella mostraba las métricas de comportamiento que había estado monitoreando desde su nombramiento. Números que mostraban cómo ciertos capitanes recibían más quejas que otros, cómo los empleados negros tenían una mayor rotación y cómo los informes de desempeño estaban siendo manipulados para justificar despidos injustos. Global Airlines parecía moderna por fuera, pero por dentro aún respiraba la misma cultura que ignoraba el racismo disfrazado de rigor técnico. Al aterrizar, todo sucedió demasiado rápido para que Reynolds pudiera comprenderlo. Mientras los pasajeros salían, dos empleados de la compañía se acercaron a él y le dieron instrucciones claras. Debía dirigirse a una sala reservada en la terminal ejecutiva. Allí le entregaron un comunicado oficial. Queda suspendido temporalmente hasta que concluya una investigación interna. El vídeo del incidente fue presentado oficialmente como prueba. Mientras tanto, Amara fue recibida por dos directores y un asesor de la empresa, quienes la esperaban con respeto y una urgencia contenida en la mirada. «El consejo ya está en sesión», dijo uno de ellos mientras la acompañaba a la camioneta corporativa. No había ambiente para conversar, no había nada que decir. La escena que todos vieron hablaba por sí sola, y por primera vez, Amara sintió que lo que había estado plantando con tanto cuidado comenzaba a florecer, no como un ataque personal, sino como el comienzo de una reparación sistémica. En la sesión extraordinaria del Consejo, las imágenes se proyectaron en silencio. Cada gesto, cada palabra del capitán, cada respuesta de Amara, todo estaba allí, indiscutible. El director jurídico, ya conocedor de los antecedentes de Reynolds, presentó documentos internos que corroboraban una preocupante secuencia de conductas. Las quejas fueron silenciadas, se presentaron denuncias bajo justificaciones vagas y se manipularon las evaluaciones para favorecer a los amigos y castigar a los subordinados que lo desafiaban. Lo que parecía una simple vergüenza aérea reveló un viejo patrón institucional, sostenido por la omisión y la conveniencia. No dijo mucho. Ella no necesitaba hacerlo. Su presencia allí, firme y tranquila, era suficiente para simbolizar lo que estaba por venir. Por primera vez, su propuesta de implementación inmediata del proyecto de transparencia fue aprobada por unanimidad. En el viaje de regreso al hotel, sola en la parte trasera de la camioneta oscura, Amara respiró profundamente por primera vez en horas. Estaba cansado, pero no exhausto. No sentí euforia ni venganza, solo un profundo sentimiento de deber cumplido. Recordó los años que trabajó en silencio, viendo cómo despedían a brillantes colegas debido al racismo velado. Recordó las sonrisas forzadas, las reuniones en las que tenía que repetir argumentos 10 veces antes de que lo escucharan, y solo porque un hombre blanco los repetía. Pensó en su madre, criada toda su vida, quien le dijo: «Hija mía, estudia. Un día estarás sentada al frente y tendrán que escucharte». Eso fue todo. Ella había sido escuchada, pero más que eso, les había dado a muchos otros, previamente silenciados, finalmente la oportunidad de hablar. Al otro lado de la ciudad, Reynolds estaba sentado solo en la sala de espera del departamento disciplinario de la empresa. Por primera vez en sus 26 años de carrera, no sabía cómo defenderse. Se enfrentó a algo que ni su carisma, ni sus contactos, ni su supuesta reputación podían controlar. El teléfono sonó, pero no contestó.
Sabía que su esposa ya había visto el vídeo. Sabía que los niños, los adolescentes, también. Por primera vez, entendió lo que significaba estar expuesto sin filtro, sin defensa, sin una narrativa moldeada. Pasó un tiempo hasta que caí en la cuenta. No vio ningún problema en lo que había dicho. De hecho, incluso pensé que había sido demasiado educado. Pero en ese momento, incluso sin admitirlo en voz alta, empezó a darse cuenta. No fue un error aislado, era un patrón, una cosa que venía repitiendo desde hacía años sin que nadie me cobrara por ello. En la sede de Global Airlines, el comunicado de prensa oficial fue directo. La compañía lamentó profundamente lo sucedido y anunció la suspensión inmediata del capitán Ronald Reynolds, además de la adopción de nuevas pautas de conducta interna creadas a partir del proyecto Transparencia. En las redes sociales, el vídeo se volvió viral. Amara evitó mirar. No quería convertirme en un icono de nada. No me gustaba quedar reducido a un momento, especialmente a uno doloroso. Pero yo sabía la importancia de lo que eso simbolizaba para los demás. Entonces, aunque estaba agotada, aceptó dar una breve entrevista al final del día. Habló poco y objetivamente. Reforzó que el enfoque no debe estar en despedir a un hombre, sino en transformar un sistema. Y ella no fue una excepción. Fue solo una de las muchas personas que, cuando se les da estructura y apoyo, pueden mover lo que parecía inmutable. Esa noche, sola en la habitación del hotel, Amara finalmente se permitió sentir. No fue ni alivio ni tristeza. Era algo más difícil de describir, tal vez una mezcla de cansancio acumulado, conciencia histórica y el dolor silencioso de tener que demostrar siempre que uno pertenece. Se sentó en el borde de la cama, se quitó los zapatos y soltó el cabello del moño. Se miró en el espejo, observando honestamente su propio reflejo. Ella no era una heroína. No fue perfecto. Tenía sus inseguridades, sus miedos, sus dudas. Pero allí, ese día en particular, supe que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. No por ellos mismos, sino por todos los que cargaron sobre sus espaldas el peso de una estructura que durante décadas los había ido alejando de los espacios de decisión. Mientras tanto, detrás del escenario en la empresa, los ejecutivos se apresuraban a realizar reuniones de último momento. El caso de Reynolds expuso una herida que muchos fingieron no ver. Se empezaron a analizar de nuevo documentos internos, se reabrieron viejas quejas y los empleados que antes tenían miedo empezaron a hablar. Lo que antes parecía un escándalo aislado adquirió la apariencia de una verdadera reforma. Y todo empezó en ese momento, dentro del avión, cuando Amara, sin gritar, sin levantarse, simplemente dijo: «Este es mi asiento». El poder de esa frase, dicha con tanta firmeza y sencillez, resonó mucho más allá de la cabina. Se había convertido en un símbolo de algo más grande, el derecho a ser, a ocupar, a permanecer, y esta vez nadie se la llevaría. Días después, las repercusiones del caso se extendieron más allá de la empresa. Los periódicos internacionales destacaron la determinación de Amara y el impacto del proyecto Transparencia. Las universidades solicitaron autorización para estudiar el modelo como referente en gobernanza ética. Las empresas competidoras han anunciado medidas similares, presionadas por la opinión pública y sus propios empleados. Amara, quien siempre ha evitado los focos de atención, fue invitada a eventos, entrevistas y mesas redondas. La mayoría rechazó el acuerdo. Preferí trabajar detrás de escena, donde creía que ocurría la verdadera transformación. Pero había algo innegable. Su voz ahora tenía peso. Y más importante que su imagen pública era el efecto práctico que su trabajo estaba empezando a tener en las vidas de miles de trabajadores invisibles. En una de las pocas reuniones que aceptó, Amara habló con un grupo de pasantes de la empresa. Jóvenes negros, latinos,
asiáticos, mujeres, personas LGBTQIA+. Escucharon su historia con atención, no como si estuvieran escuchando a una celebridad, sino como si reconocieran a un aliado. Lo que haces cuando nadie te ve define el tipo de profesional que serás, les dijo. Pero lo que haces cuando todo el mundo te está mirando define el tipo de cambio que crearás. Algunos tomaron nota, otros simplemente miraban en silencio, sus ojos llenos de algo que Amara conocía bien, esa mezcla de esperanza y urgencia que había llevado consigo desde que era apenas una niña, y veía a su madre limpiar casas de extraños, soñando con un lugar donde ella pudiera tomar sus propias decisiones. Mientras el nombre de Amara iba ganando terreno detrás de escena en el sector corporativo, Reynolds se enfrentaba a lo opuesto. La investigación interna reveló más de lo esperado. Correos electrónicos con frases racistas, evaluaciones sesgadas, informes de sabotaje contra colegas considerados no a la altura de los estándares de la empresa. Todo salió a la luz. Sus compañeros más cercanos tomaron distancia. El sindicato defendió públicamente. En poco tiempo pasó de ser un veterano respetado a un símbolo de lo que Global Airlines se había comprometido a combatir. Cuando lo despidieron formalmente, intentó llamar a abogados, denunciar injusticias y atacar a la empresa, pero no había espacio. Esta vez no. La evidencia habló por sí sola y, por primera vez, el sistema ya no estaba del lado de quienes siempre habían contado con su protección. Incluso con su nombre limpio, el peso del episodio todavía seguía a Amara a cada paso. No fue fácil ser el rostro de un cambio tan profundo. Sintió la responsabilidad, las miradas, las exigencias, los susurros, pero también sentí la diferencia. Las reuniones han cambiado. Las decisiones comenzaron a tomar en cuenta voces que antes eran ignoradas. Se reestructuraron los departamentos, políticas revisadas de contratación y promoción. Lo que parecía una utopía era ahora un problema concreto, y más que eso, era práctico. Amara nunca buscó la gloria, lo que él quería, y ahora veía convertirse en realidad. Era un lugar donde nadie fuera sacado de su asiento por verse fuera de lugar, donde nadie tendría que demostrar todo el tiempo que merece estar donde está. En una tarde lluviosa, Amara regresó al aeropuerto donde todo comenzó. No por casualidad, había sido invitada a presentar la nueva capacitación ética obligatoria para todos los capitanes y tripulantes de Global Airlines. Ella caminó por la terminal discretamente, como siempre lo hacía, pero ahora fue reconocida. Algunos empleados bajaron la mirada avergonzados. Otros, más jóvenes, la saludaron con sincero respeto. En el auditorio habló con claridad y sin agresividad. No mencionó nombres. Habló de cultura, de patrones arraigados, de cómo el silencio a menudo sustenta el abuso. No basta con no ser racista, hay que ser antirracista, incluso en las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Muchos tomaron nota, algunos se resistieron, pero todos lo sabían. Aquella mujer no era solo una directora. Fue el comienzo de una nueva fase, una fase que ya no toleraría prejuicios disfrazados de protocolo. Al salir del evento, caminó sola hacia la ventana del vestíbulo principal. Observó los aviones despegar bajo la ligera lluvia y pensó en cuántas veces había soñado con ese tipo de cambio. Recordó las pequeñas humillaciones que había soportado en silencio, las veces que se había tragado la ira para preservar su carrera, las puertas cerradas sin explicaciones, los ascensos que nunca llegaron. Ese día, sin embargo, la lluvia pareció arrastrar algo más profundo, la certeza de que había valido la pena no rendirse, que cada paso moderado, cada estrategia meditada, cada silencio calculado, todo eso la condujo hasta allí, y que, a pesar del cansancio, todavía tenía mucho por hacer. En las semanas siguientes,
El proyecto Transparencia fue adoptado por más de una docena de aerolíneas en 3 continentes. Consultores especializados en cumplimiento y diversidad buscaron a Amara para comprender su metodología. Lo que creó, de hecho, fue simple: una combinación de escucha activa, tecnología accesible y coraje institucional. Pero la base era humana. Se trataba de ver gente. Se trataba de escuchar lo que siempre se decía y nunca se grababa. Y más que estructurar informes, Amara había demostrado que el cambio no tenía por qué ser ruidoso, sino constante. Tras bastidores, continuó perfeccionando los mecanismos de denuncia, protegiendo a los más vulnerables y capacitando a líderes que entendían que la ética no es un beneficio, es una base. En casa, con menos cámaras y menos presión, Amara intentó preservar cierta normalidad. Ella todavía se levantaba temprano, tomaba su café negro sin azúcar y respondía a correos electrónicos como cualquier otra profesional. Pero ahora había un nuevo tipo de silencio, un silencio más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que necesitaba esconderse o encogerse. Sabía que el camino sería largo, que todavía encontraría resistencia, que surgirían nuevos casos. Pero ahora ella tenía voz, tuve apoyo, yo tenía aliados. Y ella estaba segura de que ese día en que fue desafiada frente a decenas de ojos, eligió no solo tomar su lugar, sino que eligió mantenerlo en pie para todos los que vendrían después. Con motivo del primer aniversario del incidente, Global Airlines organizó un evento simbólico, una conferencia internacional sobre ética corporativa, diversidad y responsabilidad institucional. Amara fue invitada como oradora, subió al escenario sin pompa, como siempre, vestida con la misma sobriedad que lució el día que todo comenzó. Al hablar, no se presentó como un ejemplo, sino como una consecuencia de un sistema que, cuando permite que las personas adecuadas ocupen los puestos adecuados, prospera. Compartió lecciones aprendidas, errores, avances y, sobre todo, el valor de la persistencia silenciosa. Al final recibió una ovación de pie, pero no se trataba del escándalo, ni del castigo a Reynolds. Era el cambio que ella representaba, por la estructura que ella había construido, por el camino que dejó abierto para que tantos otros pudieran caminar sin miedo. Amara abandonó el evento en silencio, tal y como había llegado. Se subió al coche, miró por la ventanilla hacia la pista del aeropuerto y sonrió. Una sonrisa discreta, contenida, pero llena de significado. Sabía que su camino no era común y tal vez nunca sería fácil. Pero ese día, en ese avión, ella no se limitó a tomar su asiento. Ella ocupó el espacio que tantas veces le fue negado y lo transformó. Y al hacerlo, demostró al mundo que la verdadera justicia no se imparte frente a las cámaras, sino detrás de escena, con estrategia, coraje y visión. Su victoria no fue sobre un hombre, se trataba de un sistema, y demostró firmemente que sistemas enteros pueden reescribirse cuando alguien, con voz tranquila y convicción inquebrantable, dice: «Este es mi asiento».